¿Debe el destino someterse al código de honor, o el honor ceder ante el latido de un corazón? Esa cuestión, tan antigua como una casa señorial, decidió una noche lo que siglos de etiquetas y concierto no habían podido. Era mediados del siglo XIX, en una ciudad de piedra y azulejos donde las campanas marcaban el pulso de los días y el olor a cera y cuero cabalgaba con el humo de las chimeneas. En la mansión del marqués las cortinas de damasco cerraban los secretos y en los corredores, el crujido de los suelos de roble recordaba que cada paso tenía un testigo. Ella era hija primogénita, criada entre encajes, misa y piano. Aprendió a medir la alegría en cursías y el tiempo en paseos por el jardín de naranjos. Él era el joven preceptor, de manos manchadas de tinta y mirada llena de versos, invitado por la familia para pulir la mente inquieta de la señorita. Entre dos mundos tan distintos, el del apellido y el del aprendizaje, nació algo que las palabras no tenían permiso de nombrar. Desde la primera tarde, una pequeña cinta violeta colgaba del cuaderno de ella, una cinta que servía para marcar páginas de poesía, para atar el cabello en los días de calor, para ocultar un pliegue de cartas. La violeta era un objeto sencillo, apenas un lazo de seda, y sin embargo se convirtió en un juramento silencioso. Allí donde la colocara, el corazón estaría presente. Cada vez que él dejaba la sala, ella miraba la cinta. Cada vez que él corregía una redacción, rozaba la seda con el pulgar, como si leyera en su textura el mapa de un futuro prohibido. Hay quienes creen que el amor crece rápido y con ruido. El de ellos maduró en pequeñas cosas, la manera en que él repasaba con una plumilla las letras de su nombre en una dedicatoria imaginaria, la forma en que ella, al doblar un papel, dejaba escapar un olor a lavanda que se quedaba acrochado en los pliegues. Fueron robos minúsculos, un libro prestado a escondidas, una lección que se prolongaba hasta que la lamparilla apenas parpadeaba, un saludo que duraba más de lo conveniente. ¿Cómo se mide un pecado cuando la hora exige compostura? La presión llegó pronto. El marqués, preocupado por la fortuna mermada y las alianzas necesarias, aceptó un compromiso con una casa vecina, un matrimonio que aseguraría tierras y aboliría murmullos. Para la familia, la boda era una estrategia, para la joven una camisa de fuerza pulida con encaje. En la biblioteca, mientras los invitados practicaban sonrisas, la pequeña cinta violeta empezó a adquirir otro peso. Era ya un estandarte de rebelión. ¿Qué hacer con un amor que no es más que una sospecha para los demás y un incendio para los amantes? A los pocos días, un rumor prendió en la ciudad como pólvora seca. Un memorándum anónimo, cartas que sugerían que el preceptor no era lo que aparentaba. Decían que había participado en la redacción de folletos liberalistas, que su pluma no servía solo para caligrafiar lecciones, que sus textos habían corrompido la juventud. La insinuación bastó para que el marqués exigiera explicaciones. Él, con la calma de quien sabe que la verdad puede ser otra trampa, negó todo. Pero la sospecha abrió una grieta. ¿Qué se está dispuesto a sacrificar por proteger a quien se ama? El primer secreto se mostró en un sobre con sello de cera, una carta que ella encontró, sin querer, entre los libros de su habitación. Era una misiva escrita con tinta apresurada, versos que hablaban de libertad y cariño, y firmas que no correspondían a la cortesía esperada en la casa. Al abrirla, la violeta cayó y rodó sobre el suelo de tablas. En ese instante comprendió que el mundo podía reclamarlo todo, nombre, posición, hasta la inocencia. Ella guardó la carta en el forro de su corsé. Él fingió no saber nada. Pero la mentira tiene pies de barro. En cada cena aparecía la amenaza de un rumor nuevo, un apellido que buscaba un matrimonio, un embajador que comentaba en voz baja. Cada salpicadura hacía más difícil respirar, y en medio de esa creciente tempestad, apareció la segunda verdad. El preceptor no solo escribía en las sombras, había sido educado años atrás, en un colegio donde se formaban las mentes que hoy cuestionaban el orden. No era un conspirador por malicia, sino por convicción. Sus ideas podían arruinar una reputación, encender una espada y enviarle lejos. La revelación obligó a ambos a mirar el abismo. Valía su amor tanto como para romper los lazos que los mantenían a salvo. Un momento de gravedad cambió el curso de todo, durante un baile de sociedad, cuando las orquestas afinaban y las lámparas de gas vertían un resplandor lírico sobre los vestidos. Un invitado abrió la boca y dejó caer un nombre.
Fue una gota en una red ya empapada. El marqués cruzó el salón como si cada paso fuera un veredicto. Entonces sucedió lo inesperado. Él, ese hombre de pluma y palabras, se adelantó hacia el centro de la sala y pidió el permiso para hablar. En la sala reinó un silencio cortado por la respiración contenida de los presentes. ¿Qué estaba dispuesto a ofrecer para no arruinarla? Con la voz temblorosa, con las manos cubiertas de la tinta de su conciencia, admitió haber escrito, sí, algunos textos, sí, pero negó haber conspirado contra nadie. Dijo que sus escritos aludían a la dignidad del hombre y a la necesidad de justicia, nada más. Pero no fue la política lo que conmocionó a todos, fue la confesión de que la cinta violeta había sido suya desde el primer día, cosida a un poema que le había dado a ella, y que, en la noche en que el rumor empezó, él prefería cargar con la culpa antes de permitir que su nombre fuera lo que manchara la honra de su familia. Aquella revelación fue una herida abierta en la ceremonia del orden, palabras que pedían perdón, que ofrecían el exilio como escudo, que tomaban sobre sí la antorcha del bochorno, para que ella no ardiera. El marqués reaccionó con violencia de patriarca. Ordenó que el preceptor abandonara la casa al amanecer, que se guardaran todos sus escritos, que la joven sellara su boca con juramentos. Pero la joven hizo lo impensable. Se puso la cinta violeta sobre el corazón, se acercó al balcón donde la ciudad miraba, y dijo, con voz clara, que no iba a aceptar un matrimonio que fuera un precio por su silencio. Declaró que el que había escrito en defensa de los pobres, también había sabido escribir su nombre en su corazón, y que no iba a casarse para encubrir a nadie. En ese segundo, que olía a tiza y a incienso, el salón entero contuvo la respiración. ¿Se atreve a sacrificarlo todo por amor? Ella se preguntó, y respondió con su propia valentía. El giro fue la renuncia, más que la fuga. Él no huyó, ni se entregó a la locura, se preparó para ser exiliado. Ella renunció a la dote y al título que la amarraban, y aceptó acompañarlo fuera de las fronteras de la ciudad, a un pueblo con calles de barro, y una escuela donde podría enseñar. No fue una huida romántica con caballos al galope, fue un acto sobrio y cargado de consecuencias, cartas quemadas, trajes dejados en la ropería, el luto anticipado de una familia que veía cómo su linaje se alejaba por voluntad propia. La cinta violeta, que había marcado páginas y momentos, se convirtió en un estandarte. Él la prendió en la solapa de su abrigo la mañana de la partida, y ella colocó otra en la empuñadura de su maleta. Ya no era el secreto que escondían, era la promesa que escogieron delante de todos. La salida fue temprana, con la ciudad todavía entre sueños. El aire olía a humedad y a pan recién hecho, y las primeras luces de la aurora dibujaban las rejas del puente como un tatuaje frágil. Caminaron sin prisa, con la pobreza de quien empieza de nuevo, y la riqueza de quien se sostiene en la mirada del otro. La cinta violeta, al viento, ondeó como un faro. No fue la cosa más grande que entregaron, perdieron comodidades, lugares, aplausos, pero ganaron una verdad que no se compra, pudieron escoger quiénes querían ser juntos. Al final, la historia no ofrece ni la victoria aplastante, ni la tragedia absoluta, ofrece una elección. Porque el coraje no siempre se encuentra en el estruendo, sino en la quietud de decidir perderlo todo por lo que vale la pena conservar la dignidad, la coherencia, el amor que se sostiene cuando los ojos de la ciudad miran con juicio. La cinta violeta, que empezó marcando páginas de poesía, terminó atada al molino donde enseñaron a leer a los niños del pueblo. Su significado cambió, ya no era solo secreto, era raíz. Si alguna vez pasas por un camino de tierra, donde un maestro enseña a recitar versos bajo un naranjo, mira la solapa del abrigo, verás una pequeña cinta violeta. No te dirá los relatos de honor, ni las cuentas de la fortuna. Te dirá que el valor puede ser simple, y que algunas historias de amor son, en realidad, lecciones de coraje cotidiano, renunciar a lo seguro para abrazar lo verdadero. Si esta historia te tocó, acompáñame en el camino de otras cartas y cintas, sígueme para más relatos que huelen a tinta y a lamparina, comparte este cuento con quien crea en los amores que desafían códigos, y dale like si crees que el corazón merece, a veces la última palabra. Ven, volvamos a leer juntos.